llegamos a la cuestión de primera importancia práctica, es decir, ¿qué debe hacer uno para obtener el bautismo con el Espíritu Santo? Esta pregunta se responde de la manera más clara y positiva en la Biblia. En la Biblia se establece un camino claro que consiste en unos pocos pasos simples que cualquier persona puede tomar, y es absolutamente seguro que cualquiera que tome estos pasos entrará en la bendición. Esta es, por supuesto, una declaración muy positiva, y no nos atreveríamos a ser tan positivos si la Biblia no fuera igualmente positiva. Pero ¿qué derecho tenemos a ser inciertos cuando la palabra de Dios es positiva? Hay 7 pasos en este camino. 1. El primer paso es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Leemos en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No es esta declaración tan positiva como la que hicimos antes? Pedro dice que si hacemos ciertas cosas, el resultado será, recibiréis el don del Espíritu Santo. Los 7 pasos están en este pasaje, pero luego nos referiremos a otros pasajes que arrojan luz sobre esto. Los 2 primeros pasos están en la palabra arrepentíos. Arrepentíos, dijo Pedro. ¿Qué significa arrepentirse? La palabra griega para arrepentimiento significa un cambio de pensamiento o reflexión posterior. Arrepentirse, entonces, significa cambiar de mentalidad. Pero, ¿cambiar de mentalidad sobre qué? Sobre 3 cosas, sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre el pecado. El cambio de mentalidad en un caso dado debe determinarse por el contexto. Según el contexto en el caso presente, el cambio de mentalidad es principalmente sobre Jesucristo. Pedro acababa de decir en el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, como bien podían estar, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dijo, arrepentíos, cambiad vuestra mentalidad sobre Jesús, cambiad vuestra actitud mental que lo rechazaba y lo crucificaba por una actitud que lo acepte como Señor, Rey y Salvador. Este, entonces, es el primer paso para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, recibir a Jesús como Salvador y Señor, en primer lugar, recibirlo como tu Salvador, ¿lo has hecho? ¿Qué significa recibir a Jesús como Salvador? Significa aceptarlo como aquel que llevó nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz, Gálatas 3:13, 2 de Corintios 5:21, y confiar en que Dios nos perdona porque Jesucristo murió en nuestro lugar. Significa descansar toda nuestra esperanza de aceptación ante Dios en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Hay muchos que profesan ser cristianos pero no han hecho esto. Cuando vas a muchos que se llaman a sí mismos cristianos y les preguntas si son salvos, responden, sí. Luego, si les haces la pregunta, ¿sobre qué basas tu salvación?, te responderán algo como esto: voy a la iglesia, digo mis oraciones, leo mi Biblia, he sido bautizado, me he unido a la iglesia, participo de la cena del Señor, asisto a la reunión de oración, y estoy tratando de vivir tan correctamente como sé. Si estas son las cosas en las que te apoyas como base de tu aceptación ante Dios, entonces no eres salvo, porque todas estas cosas son tus propias obras, todas apropiadas en su lugar, pero aún son tus propias obras. Y se nos dice claramente en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero si vas a otros y les preguntas si son salvos, te responderán, sí. Y luego, si les preguntas sobre qué basan su aceptación ante Dios, te dirán algo como esto: no me estoy apoyando en nada que haya hecho, ni en nada que vaya a hacer. Me estoy apoyando en lo que Jesucristo hizo por mí cuando llevó mis pecados en su propio cuerpo en la cruz. Estoy descansando en su obra consumada de expiación. Si esto es en lo que realmente te apoyas, entonces eres salvo, has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y has dado el primer paso hacia el bautismo con el Espíritu Santo. El mismo pensamiento se enseña en otros lugares de la Biblia, por ejemplo en Gálatas 3:2. Aquí Pablo pregunta a los creyentes en Galacia, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Qué quiso decir exactamente? En una ocasión, cuando Pablo estaba pasando por Galacia, fue detenido allí por alguna enfermedad física. No se nos dice cuál era, pero en cualquier caso, no estaba tan enfermo como para no predicar el Evangelio a los Gálatas. Las buenas nuevas de que Jesucristo los había redimido de la maldición de la ley al convertirse en maldición en su lugar, al morir en la cruz del Calvario. Estos Gálatas creyeron este testimonio, esto fue el oír con fe, y Dios puso el sello de su aprobación sobre su fe al darles, como experiencia personal, el Espíritu Santo. Pero después de que Pablo se fue de Galacia, ciertos judaizantes bajaron de Jerusalén, hombres que estaban sustituyendo la ley de Moisés por el Evangelio,
y les enseñaron que no era suficiente simplemente creer en Jesucristo, sino que además de esto debían guardar la ley de Moisés, especialmente la ley de la circuncisión, y que sin la circuncisión no podían ser salvados, es decir, no podían ser salvados por la simple fe en Jesús. Ver Hechos 15:1. Estos jóvenes conversos en Galacia se confundieron. No sabían si estaban salvos o no, no sabían qué debían hacer, y todo era confusión. Fue lo mismo que sucede cuando los judaizantes modernos llegan y persiguen a los nuevos conversos, diciéndoles que además de creer en Jesucristo, deben guardar el sábado del séptimo día mosaico, o no pueden ser salvos. Esto es simplemente la vieja controversia que resurge en un nuevo punto. Cuando Pablo escuchó lo que había sucedido en Galacia, se indignó y escribió la epístola a los Gálatas simplemente con el propósito de exponer el error absoluto de estos judaizantes. Les mostró cómo Abraham mismo fue justificado antes de ser circuncidado, simplemente creyendo a Dios, Gálatas 3:6, y cómo fue circuncidado después de ser justificado como un sello de la fe que ya tenía mientras estaba en la incircuncisión. Pero además de esta prueba del error de los judaizantes, Pablo apela a su propia experiencia personal. Les dice, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Como recibieron el Espíritu Santo, guardando la ley de Moisés o por el oír con fe, aceptando simplemente el testimonio de Dios sobre Jesucristo de que vuestros pecados fueron puestos sobre él, y que así sois justificados y salvos. Los Gálatas tuvieron una experiencia muy clara de recibir el Espíritu Santo, y Pablo apela a ella, recordándoles cómo fue por la simple audición de la fe que recibieron el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el sello de Dios sobre la simple aceptación del testimonio de Dios acerca de Jesucristo, de que nuestros pecados fueron puestos sobre él, y al confiar en Dios para que nos perdone y nos justifique. Este es entonces el primer paso hacia la recepción del Espíritu Santo. Pero no solo debemos recibir a Jesús como Salvador, también debemos recibirlo como Señor. De esto hablaremos más adelante en relación con otro pasaje en el cuarto paso. 2. El segundo paso en el camino que conduce a la bendición de ser bautizados con el Espíritu Santo es la renuncia al pecado. El arrepentimiento, como hemos visto, es un cambio de mentalidad sobre el pecado, así como un cambio de mentalidad sobre Cristo, un cambio de actitud, de una que ama el pecado y lo consiente, a una que lo odia y lo renuncia. Este es entonces el segundo paso, la renuncia al pecado. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo y no podemos tenerlo a él y al pecado al mismo tiempo. Debemos elegir entre el Espíritu Santo y el pecado impío. No podemos tener ambos. Quien no esté dispuesto a renunciar al pecado no puede tener el Espíritu Santo. No es suficiente renunciar a un pecado, 2 pecados, 3 pecados o muchos pecados, debemos renunciar a todo pecado. Si nos aferramos a un solo pecado conocido, eso nos excluirá de la bendición. Aquí encontramos la causa del fracaso en muchas personas que están orando por el bautismo con el Espíritu Santo, asistiendo a convenciones y escuchando sobre el bautismo con el Espíritu Santo, leyendo libros sobre el bautismo con el Espíritu Santo, tal vez pasando noches enteras en oración por el bautismo con el Espíritu Santo, y aún así no obtienen nada. ¿Por qué? Porque hay algún pecado al que se están aferrando. A menudo las personas me dicen o me escriben, he estado orando por el bautismo con el Espíritu Santo durante 1 año, 5 años, 10 años, un hombre dijo 20 años. ¿Por qué no lo recibo? En muchos de esos casos, siento la necesidad de responder, es el pecado, y si pudiera mirar dentro de tu corazón en este momento como Dios mira dentro de tu corazón, podría señalar el pecado específico. Puede ser lo que tú llamas un pecado pequeño, pero no hay pecados pequeños. Hay pecados que conciernen a cosas pequeñas, pero todo pecado es un acto de rebelión contra Dios y, por lo tanto, ningún pecado es pequeño. Una controversia con Dios sobre la cosa más pequeña es suficiente para excluir a una persona de la bendición. Finney cuenta la historia de una mujer que estaba profundamente preocupada por el bautismo con el Espíritu Santo. Todas las noches después de las reuniones, iba a su habitación y oraba hasta altas horas de la noche, y sus amigos temían que se volviera loca, pero no recibía ninguna bendición. Una noche, mientras oraba, surgió un asunto menor de adorno en la cabeza, un asunto que probablemente no molestaría a muchos cristianos hoy en día, pero que era una cuestión de controversia entre ella y Dios, como había surgido a menudo antes, mientras estaba arrodillada en oración. Puso su mano en la cabeza, se quitó los pasadores del cabello y los lanzó al otro lado de la habitación y dijo, allí van, e instantáneamente el Espíritu Santo cayó sobre ella. No era tanto el asunto del adorno en la cabeza, sino la controversia con Dios lo que la había mantenido fuera de la bendición. Si hay algo que siempre surge cuando te acercas más a Dios, eso es lo que debes enfrentar. Hace algunos años, en una convención en un estado del sur, el presidente, un ministro de la Iglesia Bautista, llamó mi atención hacia un hombre y dijo,
ese hombre es el papa de nuestra denominación en nombre del lugar. Todo lo que dice se acepta, pero no está de acuerdo con nosotros en este asunto, aunque me alegra verlo aquí. Este ministro siguió asistiendo a las reuniones. Al final de la última reunión, en la que había hablado sobre las condiciones para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, encontré a este hombre esperándome en el vestíbulo. Me dijo, no me puse de pie en tu invitación de hoy. Le respondí, vi que no lo hiciste. Pensé que dijiste, continuó, que solo querías que se levantaran aquellos que podían decir que se habían rendido completamente a Dios. Eso es lo que dije, respondí. Bueno, no podía decir eso. Entonces hiciste bien en no ponerte de pie. No quería que mintieras a Dios. Sabes, continuó, me golpeaste bastante fuerte hoy. Dijiste que si había algo que siempre surgía cuando te acercabas más a Dios, eso es lo que debías enfrentar. Pues bien, hay algo que siempre surge cuando me acerco más a Dios. No te voy a decir qué es. Creo que ya lo sabes. Sí, respondí, podía olerlo. Bueno, solo quería decirte esto. Era viernes por la tarde. Tenía que ir a otra ciudad, y al regresar por esa ciudad el martes siguiente por la mañana, el ministro que había presidido la reunión estaba en la estación. Me gustaría que hubieras estado en nuestra reunión de ministros bautistas ayer por la mañana, dijo, ese hombre que te señalé del norte del estado estaba presente. Se levantó en nuestra reunión y dijo, hermanos, hemos estado equivocados sobre este asunto, y luego contó lo que había hecho. Había resuelto su controversia con Dios, había dejado aquello que siempre surgía cuando se acercaba más a Dios, y luego continuó diciendo, hermanos, he recibido una experiencia más definida de la que tuve cuando me convertí. Una experiencia como esa está esperando a muchos otros, tanto ministros como laicos, tan pronto como juzguen su pecado, tan pronto como dejen aquello que es una cuestión de controversia entre ellos y Dios, sin importar cuán pequeño pueda parecer. Si alguien desea sinceramente el bautismo con el Espíritu Santo, debe ir solo con Dios y pedirle que lo examine y saque a la luz cualquier cosa en su corazón o en su vida que no sea de su agrado. Y cuando Él lo saque a la luz, debe dejarlo. Si después de esperar sinceramente en Dios, no se revela nada, entonces podemos proceder a tomar los otros pasos. Pero no tiene sentido orar, no tiene sentido ir a convenciones, no tiene sentido leer libros sobre el bautismo con el Espíritu Santo, no tiene sentido hacer nada más hasta que juzguemos nuestros pecados. 3. El tercer paso es una confesión abierta de nuestra renuncia al pecado y nuestra aceptación de Jesucristo. Después de decir a sus oyentes que se arrepintieran en Hechos 2:38, Pedro continúa diciendo que se bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. El arrepentimiento de corazón no era suficiente. Debía haber una confesión abierta de ese arrepentimiento, y el camino designado por Dios para confesar el arrepentimiento es el bautismo. Ninguno de aquellos a quienes Pedro les hablaba había sido bautizado, y, por supuesto, lo que Pedro quiso decir en ese caso era el bautismo en agua. Pero supongamos que alguien ya ha sido bautizado, ¿qué entonces? Incluso en ese caso, debe haber lo que representa el bautismo, es decir, una confesión abierta de nuestra renuncia al pecado y nuestra aceptación de Jesucristo. El bautismo con el Espíritu no es para el discípulo secreto, sino para el discípulo que se confiesa abiertamente. Hoy en día hay muchos que intentan ser cristianos en sus corazones, muchos que realmente creen que han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor y han renunciado al pecado, pero no están dispuestos a hacer una confesión abierta de su renuncia al pecado y su aceptación de Cristo. Una persona así no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Alguien podría preguntar, ¿no dan evidencia los amigos, cuáqueros, que no creen en el bautismo en agua, de haber sido bautizados con el Espíritu Santo? Sin duda, muchos de ellos lo hacen, pero esto no altera la enseñanza de la palabra de Dios. Dios, sin duda, se condesciende en muchos casos donde las personas están mal informadas acerca de la enseñanza de su palabra debido a su ignorancia, si son sinceros, pero ese hecho no cambia su palabra, e incluso con un miembro de la congregación de los amigos que sinceramente no cree en el bautismo en agua, debe haber antes de recibir la bendición aquello para lo que el bautismo representa, es decir, la confesión abierta de nuestra aceptación de Cristo y de nuestra renuncia al pecado. 4. El cuarto paso es la entrega absoluta a Dios. Esto ya ha sido mencionado anteriormente, es decir, que debemos aceptar a Jesús como Señor además de Salvador. Esto se expresa explícitamente en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ese es el cuarto paso, obedecerlo, obediencia. Pero, ¿qué significa obediencia? Alguien podría decir, hacer lo que se nos dice. Correcto, pero ¿hacer cuánto de lo que se nos dice? No se trata de hacer una cosa o dos cosas, sino de hacer todas las cosas.
El corazón de la obediencia está en la voluntad, la esencia de la obediencia es la entrega de nuestra voluntad a Dios. Se trata de ir a nuestro Padre Celestial y decir, Padre Celestial, aquí estoy. Soy tu propiedad. Tú me has comprado a precio de sangre. Reconozco tu señorío y me entrego completamente a ti, con todo lo que soy. Envíame a donde quieras, haz conmigo lo que desees, úsame como quieras. Este es, en la mayoría de los casos, el paso decisivo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En los tipos del Antiguo Testamento, era cuando la ofrenda completamente quemada se colocaba en el altar, sin retener nada del animal sacrificial, que el fuego salía del lugar santo, donde moraba Dios, para aceptar y consumir la ofrenda sobre el altar. Y así es hoy, en el cumplimiento de ese tipo, cuando nos entregamos completamente a Dios, como una ofrenda quemada, sin retener nada dentro ni fuera, entonces el fuego de Dios, el Espíritu Santo, desciende del verdadero lugar santo, el cielo, del cual el lugar santísimo en el tabernáculo era solo un tipo, y acepta la ofrenda en el altar. Cuando podemos decir sinceramente, todo está en el altar, no tendremos que esperar mucho tiempo para que el fuego llegue. La falta de esta entrega absoluta está impidiendo a muchos recibir la bendición hoy en día. La gente entrega a Dios las llaves de casi todos los compartimentos de su corazón, pero hay un pequeño compartimento del que desean quedarse con la llave, y por eso la bendición no llega. En una convención en Washington, D.C., en la última noche, hablé sobre cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu mismo estaba presente en gran poder esa noche. El capellán de una de las cámaras se me acercó al final de la reunión y me dijo, casi parecía que podía ver al Espíritu Santo en este lugar esta noche. Había muchas personas con las que lidiar. Unas 2 horas después de que la reunión terminara, alrededor de las 11, un trabajador se me acercó y me dijo, ¿ves a esa joven a la derecha con la que está hablando la señorita? Sí. Bueno, ha estado lidiando con ella durante 2 horas y está en una agonía terrible. ¿No puedes venir a ver si puedes ayudar? Me acerqué y me senté detrás de esta mujer en angustia y le pregunté cuál era su problema. Dijo ella, vine desde Baltimore para recibir el bautismo con el Espíritu Santo y no puedo volver a Baltimore hasta que lo haya recibido. Le pregunté, ¿has entregado tu voluntad? Tengo miedo de que no. ¿Estás dispuesta a entregarla ahora? No puedo. ¿Estás dispuesta a que Dios la entregue por ti? Sí. Pídele que lo haga. Ella inclinó la cabeza en oración y le pidió a Dios que vaciara su voluntad, que la entregara por ella, que la alineara completamente con su voluntad en una entrega absoluta. Cuando terminó la oración, le pregunté, ¿está entregada? Ella respondió, debe estarlo. He pedido algo conforme a su voluntad. Sí, está hecho. Le dije, pídele el bautismo con el Espíritu Santo. Ella inclinó la cabeza nuevamente en una breve oración y le pidió a Dios que la bautizara con el Espíritu Santo, y en pocos momentos levantó la mirada con paz en su corazón y en su rostro. ¿Por qué? Porque había entregado su voluntad. Había cumplido las condiciones y Dios le había dado la bendición. 5. El quinto paso es un deseo intenso por el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 7:37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habrían de recibir los que creyeran en Él. Aquí nuevamente tenemos la creencia en Jesús como condición para recibir el Espíritu Santo, pero también tenemos esto, si alguno tiene sed. Sin duda, cuando Jesús pronunció estas palabras, tenía en mente la promesa del Antiguo Testamento en Isaías 44:3, porque derramaré agua sobre el sediento, y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos. En ambos pasajes, la sed es la condición para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa tener sed? Cuando un hombre realmente tiene sed, parece que cada poro de su cuerpo tiene un solo clamor, agua, agua, agua. Apliquemos esto al tema en cuestión, cuando un hombre tiene sed espiritual, todo su ser tiene un solo clamor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mientras una persona crea que de alguna manera puede seguir adelante sin el bautismo con el Espíritu Santo, no recibirá ese bautismo. Mientras alguien busque algún nuevo tipo de maquinaria eclesiástica, nuevo estilo de predicación o cualquier otra cosa con la que espere lograr lo que solo el Espíritu Santo puede lograr, no recibirá el bautismo con el Espíritu Santo. Mientras una persona trate de encontrar algún sutil sistema de exégesis para sacar del Nuevo Testamento lo que Dios ha puesto en él, es decir, la necesidad absoluta de que cada creyente reciba el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia definida, no recibirá el bautismo con el Espíritu Santo.
Mientras una persona trate de convencerse a sí misma de que ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo cuando en realidad no lo ha hecho, no recibirá el bautismo con el Espíritu Santo. Pero cuando alguien llega al punto en el que ve la necesidad absoluta de ser bautizado con el Espíritu Santo como una experiencia definida y desea esta bendición a cualquier costo, está muy cerca de recibirla. En una convención estatal de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde hablé sobre el bautismo con el Espíritu Santo, 2 ministros salieron de la reunión caminando lado a lado. Uno dijo al otro, ese tipo de enseñanza lleva o al fanatismo o a la desesperación. No intentó demostrar que no era bíblico. Se sintió condenado y no estaba dispuesto a admitir su carencia y buscar cómo suplirla, y por eso intentó evitar la condena que venía de la palabra con este comentario ingenioso. Ese tipo de enseñanza lleva o al fanatismo o a la desesperación. Un hombre así no recibirá el bautismo con el Espíritu Santo hasta que se enfrente a sí mismo y reconozca honestamente su necesidad y desee intensamente suplirla. Qué diferente fue otro ministro de la misma denominación que vino a verme un domingo por la mañana en Northfield. Yo iba a hablar esa mañana sobre cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Él me dijo, he venido a Northfield desde, nombre del lugar, con un solo propósito, recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y preferiría morir antes que regresar a mi iglesia sin recibirlo. Le dije, hermano, vas a recibirlo. A la mañana siguiente, vino muy temprano a mi casa. Me dijo, tengo que irme en el tren temprano, pero vine antes para decirte que he recibido el bautismo con el Espíritu Santo. 6. El sexto paso es la oración específica por el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús dice en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto es muy claro. Jesús nos enseña que el Espíritu Santo se da en respuesta a una oración específica, solo pídeselo. Hay muchos que nos dicen que no debemos orar por el Espíritu Santo, y lo razonan de manera muy persuasiva. Dicen que el Espíritu Santo fue dado como un don permanente a la iglesia en Pentecostés, ¿por qué entonces orar por algo que ya se ha dado? A esto, el difunto reverendo Dr. J. Gordon respondió bien diciendo que Jesucristo fue dado como un don permanente al mundo en el Calvario, Juan 3:16, pero lo que fue dado al mundo en su conjunto, cada individuo en el mundo debe apropiárselo. Y de la misma manera, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia como un don permanente en Pentecostés, pero lo que fue dado a la iglesia en su conjunto, cada individuo en la iglesia debe apropiárselo, y el camino de Dios para esa apropiación es la oración. Pero aquellos que dicen que no debemos orar por el Espíritu Santo van aún más lejos. Nos dicen que cada creyente ya tiene el Espíritu Santo, lo cual ya hemos visto que es cierto en un sentido. ¿Por qué orar por lo que ya tenemos? La respuesta muy simple a esto es que una cosa es tener al Espíritu Santo habitando en lo más profundo de nuestra conciencia, en algún santuario escondido de nuestro ser, y otra cosa muy diferente, y mucho más importante, es que Él tome posesión de toda la casa que habita. Pero ante todos estos argumentos persuasivos, colocamos la simple palabra de Jesucristo, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No sirve decir, como se ha dicho, que esta promesa fue para el tiempo de la vida terrenal de nuestro Señor, y que volver a la promesa de Lucas 11:13 es olvidar Pentecostés y pasar por alto la verdad de que ahora todo creyente tiene el Espíritu que mora en él, porque encontramos que después de Pentecostés, así como antes, el Espíritu Santo fue dado a los creyentes en respuesta a una oración específica. Por ejemplo, leemos en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente, en Hechos 8:15 y 16, leemos que cuando Pedro y Juan llegaron y vieron a los creyentes en Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, en la epístola de Pablo a los Efesios, Pablo les dice a los creyentes en Efeso que estaba orando por ellos para que fuesen fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, Efesios 3:16. Así que, a lo largo del Nuevo Testamento, tanto después de Pentecostés como antes, mediante una enseñanza específica y ejemplos ilustrativos, se nos enseña que el Espíritu Santo es dado en respuesta a la oración específica. En una convención de obreros cristianos en Boston, un hermano vino a mí y dijo, me di cuenta de que estás en el programa para hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Sí. Creo que ese es el tema más importante del programa. Ahora asegúrate de decirles que no deben orar por el Espíritu Santo. Le respondí, hermano, estaré seguro de no decirles eso, porque Jesús dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Sí,
pero eso fue antes de Pentecostés. ¿Y qué hay de Hechos 4:31? ¿Fue antes o después de Pentecostés? Ciertamente fue después. Bueno, le dije, léelo. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué hay de Hechos 8:15 y 16? ¿Fue antes o después de Pentecostés? Ciertamente, fue después. Léelo, quienes, habiendo llegado, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. No tuvo nada más que decir. ¿Qué más podía decir? Pero para mí, no se trata solo de una cuestión de exégesis, de que el Espíritu Santo es dado en respuesta a una oración específica. Es una cuestión de experiencia personal e indudable. Sé tan bien que Dios da el Espíritu Santo en respuesta a la oración como sé que el agua apaga la sed y el alimento satisface el hambre. En mi primera experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, fue mientras esperaba en oración ante Dios que fui bautizado de esa manera. Desde entonces, una y otra vez, mientras esperaba en oración ante Dios, he sido lleno específicamente del Espíritu Santo. A menudo, mientras me arrodillaba en oración con otros, al orar, el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros tan perceptiblemente como la lluvia cae sobre la tierra y la fecunda. Nunca olvidaré una experiencia en nuestra iglesia en Chicago. Estábamos celebrando una reunión de oración al mediodía de los ministros en el auditorio, como preparación para una visita esperada de señor Moody a Chicago. En una de esas reuniones, un ministro saltó de su asiento y dijo, «Lo que necesitamos en Chicago es una reunión nocturna de los ministros». Muy bien, dije. Si vienen a la iglesia de Chicago Avenue el viernes por la noche a las 10, tendremos una reunión de oración, y si Dios nos mantiene toda la noche, nos quedaremos toda la noche. A las 10 de la noche del viernes, unas 400 o 500 personas se reunieron en los salones de la iglesia de Chicago Avenue. No todos eran ministros. No todos eran hombres. Satanás hizo un gran intento por arruinar la reunión. Primero, 3 hombres se arrodillaron cerca de la puerta y comenzaron a golpear y gritar hasta que a algunos de nosotros casi nos estallaba la cabeza, y algunos sentían que debían retirarse de la reunión. Y cuando un hermano fue a razonar con ellos y pedirles que todo se hiciera decentemente y en orden, los hombres le respondieron con maldiciones. Más tarde, un hombre se levantó en medio de la sala y anunció que él era Elías. El pobre hombre estaba loco. Pero estas cosas fueron distracciones, y hubo confusión hasta casi la medianoche, y algunos pensaron en irse a casa. Pero es una mala reunión la que el diablo puede arruinar, y algunos de nosotros estábamos allí en busca de una bendición y estábamos decididos a quedarnos hasta recibirla. Cerca de la medianoche, Dios nos dio la victoria total sobre todos los elementos discordantes. Luego, durante 2 horas, hubo oraciones como pocas veces he escuchado en mi vida. Poco después de las 2 de la mañana, un repentino silencio cayó sobre toda la reunión, todos estábamos de rodillas en ese momento. Nadie podía hablar, nadie podía orar, nadie podía cantar, lo único que se oía era el suave sollozo de gozo, inefable y lleno de gloria. El aire mismo parecía vibrar con la presencia del Espíritu de Dios. Era ya sábado por la mañana. Al día siguiente, uno de mis diáconos se acercó a mí y dijo con voz entrecortada, «Hermano Touri, nunca olvidaré lo que pasó ayer por la mañana hasta el último día de mi vida». Pero no fue simplemente emoción. Hubo una realidad sólida que podía probarse con pruebas prácticas. Un hombre salió de esa reunión en las primeras horas de la mañana, tomó un tren hacia Missouri. Cuando terminó sus asuntos en la ciudad que visitaba, le preguntó al propietario del hotel si había alguna reunión en la ciudad en ese momento. Le dijeron, sí, hay una reunión en la iglesia presbiteriana de Cumberland. El hombre, que era presbiteriano de Cumberland, fue a la iglesia y, cuando comenzó la reunión, se levantó y pidió permiso al ministro para hablar. Le fue concedido, y con el poder del Espíritu Santo sobre él, habló de tal manera que 58 o 59 personas profesaron aceptar a Cristo en el momento. Un joven salió de la reunión en las primeras horas de la mañana y tomó un tren hacia una ciudad en Wisconsin, y pronto recibí noticias de que 38 jóvenes y muchachos habían sido convertidos mientras él hablaba. Otro joven, uno de nuestros estudiantes en el instituto, fue a otra parte de Wisconsin, y pronto comencé a recibir cartas de ministros de ese vecindario preguntando por él y contando cómo había ido a las escuelas, iglesias y al hogar de soldados, y cómo había conversiones donde quiera que hablaba. En los días que siguieron, hombres y mujeres de esa reunión salieron por todo el mundo, y dudo que haya algún país que visité en mi gira mundial, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, India, etc., en el que no encontré a alguien que había salido de esa reunión con el poder de Dios sobre ellos.
Dudar que Dios llena a las personas con el Espíritu Santo en respuesta a la oración sería, para mí, completamente anticientífico e irracional. Sé que lo hace. Y en un asunto como este, preferiría tener una onza de experiencia creyente que 10 toneladas de exégesis incrédula. 7. El séptimo y último paso es la fe. Leemos en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís, y os vendrá. No importa cuán definitivas sean las promesas de Dios, solo las experimentamos cuando creemos. Por ejemplo, leemos en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es tan clara como cualquier otra, pero leemos en los versículos siguientes, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El bautismo con el Espíritu, como ya hemos visto, es para aquellos creyentes en Cristo que han apartado todo pecado y se han rendido completamente a Dios, que lo piden, pero, aunque pidamos, no habrá recepción si no creemos. Hay muchos que han cumplido las demás condiciones para recibir el bautismo con el Espíritu Santo y aún no lo reciben, simplemente porque no creen. No esperan recibirlo y, por lo tanto, no lo reciben. Pero hay una fe que va más allá de la expectativa, una fe que extiende su mano y toma lo que pide en ese momento. Esto se ve en la versión revisada de Marcos 11:24, por eso os digo, todo lo que oréis y pidáis, creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Cuando oramos por el bautismo con el Espíritu Santo, debemos creer que ya lo hemos recibido, es decir, que Dios ha concedido nuestra oración y, por lo tanto, es nuestro. Y luego tendremos la experiencia real de aquello que hemos pedido. Cuando salió la versión revisada, me quedé muy desconcertado con la interpretación de Marcos 11:24. Había comenzado desde el principio del Nuevo Testamento y lo había revisado comparando la versión autorizada con la revisada y comparando ambas con el mejor texto griego, pero cuando llegué a este pasaje, me quedé perplejo. Leí la versión autorizada, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis, lo cual me pareció claro. Luego, me volví a la versión revisada y leí, todo lo que oréis y pidáis, creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Y pensé, qué confusión de tiempos. Creed que ya lo habéis recibido, pasado, y lo tendréis después, futuro. ¡Qué tontería! Luego miré mi Nuevo Testamento en griego y, ya fuera sentido o tontería, la versión revisada era la correcta, pero no entendí su significado durante años. Un tiempo después, estaba estudiando y exponiendo a mi iglesia la primera epístola de Juan. Llegué al capítulo 5, los versículos 14 y 15 y leí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces entendí Marcos 11:24. ¿Lo ves? Si no, permíteme explicarlo un poco más. Cuando venimos a Dios en oración, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿está lo que he pedido a Dios conforme a su voluntad? Si está prometido en su palabra, por supuesto que sabemos que está conforme a su voluntad. Entonces podemos decir con 1 de Juan 5:14, he pedido algo conforme a su voluntad y sé que Él me oye. Entonces podemos ir más allá y decir con el versículo 15, porque sé que Él oye lo que pido, sé que tengo la petición que le he hecho. Puede que no la tenga en posesión actual, pero sé que es mía porque he pedido algo conforme a su voluntad, y Él me ha escuchado y concedido lo que he pedido. Y lo que así creo haber recibido, porque la palabra de Dios lo dice, lo tendré después en experiencia real. Ahora aplica esto al tema que estamos tratando. Cuando pido el bautismo con el Espíritu Santo, he pedido algo conforme a su voluntad, porque Lucas 11:13 y Hechos 2:39 lo dicen, por lo tanto, sé que mi oración ha sido escuchada, y aún más, sé que porque la oración ha sido escuchada, tengo la petición que le he hecho, es decir, sé que tengo el bautismo con el Espíritu Santo. Puede que aún no lo sienta, pero lo he recibido, y lo que considero mío al confiar únicamente en la palabra de Dios, lo tendré luego en experiencia real. Hace algunos años fui a la conferencia de estudiantes en Lake Geneva, Wisconsin, con el señor Meyer, de Londres. El señor Meyer habló esa noche sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Al concluir su discurso, dijo, si alguno de ustedes desea hablar conmigo o con el señor Touri después de la reunión, nos quedaremos para hablar con ustedes. Un joven se me acercó, acababa de graduarse de una de las universidades de Illinois. Me dijo, escuché sobre esta bendición hace 30 días y he estado orando por ella desde entonces, pero no la recibo. ¿Cuál es el problema? Le pregunté,
¿está tu voluntad rendida? No, dijo, me temo que no. Entonces le dije, no tiene sentido orar hasta que tu voluntad esté rendida. ¿La rendirás? Él dijo, no puedo. ¿Estás dispuesto a que Dios la rinda por ti? Sí, lo estoy. Arrodillémonos y pidámosle que lo haga. Nos arrodillamos lado a lado y coloqué mi Biblia abierta en 1 de Juan 5, 14 y 15 en la silla frente a él. Le pidió a Dios que rindiera su voluntad por él y lo vaciara de su voluntad propia, y que su voluntad se conformara a la de Dios. Cuando terminó la oración, le dije, ¿está hecho? Él respondió, debe estarlo. He pedido algo conforme a su voluntad y sé que me oye y sé que tengo la petición que he pedido. Sí, mi voluntad está rendida. ¿Qué deseas? El bautismo con el Espíritu Santo. Pídelo. Mirando hacia Dios, dijo, Padre Celestial, bautízame con el Espíritu Santo ahora. ¿Recibiste lo que pediste?, le pregunté. No lo siento, respondió. Eso no es lo que te pregunté, dije. Lee el versículo frente a ti, y él leyó, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Qué sabes?, le pregunté. Él dijo, sé que si pido algo conforme a su voluntad, él me oye. ¿Qué pediste? Pedí el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Eso está conforme a su voluntad? Sí, Hechos 2:39 lo dice. Entonces, ¿qué sabes? Sé que Él me ha escuchado. Sigue leyendo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué sabes?, le pregunté. Sé que tengo la petición que le pedí. ¿Cuál fue la petición que le pediste? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué sabes? Sé que tengo el bautismo con el Espíritu Santo. No lo siento, pero Dios lo dice. Nos levantamos de nuestras rodillas y, después de una breve conversación, nos separamos. Dejé el lago Ginebra a la mañana siguiente, pero regresé unos días después. Me encontré con el joven y le pregunté si realmente había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No necesitó responder, su rostro lo contaba todo, pero de todos modos respondió. Ingresó en un seminario teológico el otoño siguiente, se le asignó una iglesia en su primer año en el seminario, tuvo conversiones desde el principio y al año siguiente, en el día de oración por los colegios, en gran parte debido a su influencia, hubo un poderoso derramamiento del Espíritu sobre el seminario, del cual el presidente del seminario escribió a un periódico denominacional diciendo que fue un verdadero Pentecostés, y todo sucedió a través de este joven que recibió el bautismo con él. Espíritu Santo mediante una fe simple en la palabra de Dios. Cualquiera que acepte a Jesús como su Salvador y Señor, quite todo pecado de su vida, confiese públicamente su renuncia al pecado y su aceptación de Jesucristo, se rinda completamente a Dios, y pida a Dios el bautismo con el Espíritu Santo, y lo tome por simple fe en la palabra de Dios, puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo en este mismo momento. Hay algunos que enfatizan tanto la cuestión de la entrega absoluta que ignoran o incluso niegan la necesidad de la oración. Siempre es desafortunado cuando alguien enfatiza tanto un lado de la verdad que pierde de vista otro lado que puede ser igualmente importante. De esta manera, muchos pierden la bendición que Dios ha provisto para ellos. Los 7 pasos dados anteriormente conducen con absoluta certeza a la bendición. Pero surgen varias preguntas. 1. ¿Debemos esperar hasta saber que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo antes de comenzar a trabajar en el servicio cristiano? Sí, pero ¿cómo lo sabremos? Hay 2 maneras de saber cualquier cosa en la vida cristiana. Primero, a través de la palabra de Dios. Segundo, por experiencia o sentimiento. El orden de Dios es conocer las cosas primero a través de su palabra. Como saber mediante la palabra de Dios que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo ya se ha explicado. Tenemos el derecho, cuando hemos cumplido las condiciones y hemos pedido de manera específica el bautismo con el Espíritu Santo, de decir, es mío, y de levantarnos y seguir con nuestro trabajo, dejando el asunto de la experiencia en el tiempo y lugar de Dios. Obtenemos la seguridad de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo de la misma manera en que obtenemos la seguridad de nuestra salvación. Cuando alguien viene a ti y tienes razones para creer que realmente ha recibido a Jesús, pero carece de seguridad, ¿qué haces? ¿Le dices que se arrodille y ore hasta que obtenga la seguridad? No, si sabes cómo tratar con un alma. Sabes que la verdadera seguridad proviene de la palabra de Dios, que es a través de lo que está escrito que sabemos que tenemos vida eterna, 1 de Juan 5:13. Entonces, llevas al inquiridor a la palabra escrita. Por ejemplo, lo llevas a Juan 3:36. Le dices que lo lea. Él lee, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Le preguntas, ¿quién tiene vida eterna? Él responde, basándose en el pasaje que tiene delante, el que cree en el Hijo. ¿Cuántos que creen en el Hijo tienen vida eterna?
Todos los que creen en el Hijo. ¿Sabes que esto es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Qué dice Dios? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? Sí. ¿Qué tienes entonces? Debería decir, vida eterna, pero es probable que diga, ojalá tuviera vida eterna. Entonces lo llevas de nuevo al versículo y, mediante preguntas, haces que entienda lo que dice, y lo mantienes enfocado en ello hasta que ve que tiene vida eterna simplemente porque Dios lo dice. Después de que tiene seguridad basándose en la palabra, tendrá seguridad por experiencia personal, por el testimonio del Espíritu en su corazón. Ahora debes tratar contigo mismo de la misma manera sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Mantente enfocado en la palabra que se encuentra en 1 de Juan 5, 14 y 15, y sabe que tienes el bautismo con el Espíritu simplemente porque Dios lo dice en su palabra, ya sea que lo sientas o no. Después lo sabrás por experiencia. El orden de Dios siempre es, primero, su palabra, segundo, creer en su palabra, tercero, experiencia o sentimiento. Nosotros queremos cambiar el orden de Dios y tener primero su palabra, luego el sentimiento y después creer. Pero Dios demanda que creamos en su palabra desnuda. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, Gálatas 3:6, Génesis 15:6. Abraham aún no sentía vida nueva y poder en su cuerpo. Simplemente creyó a Dios, y el sentimiento vino después. Dios exige de nosotros hoy, al igual que de Abraham en tiempos antiguos, que simplemente le creamos a su palabra y consideremos que lo prometido es nuestro, simplemente porque Él lo ha prometido. Después obtendremos el sentimiento y la realización de lo que Él ha prometido. 2. La segunda pregunta que algunos harán es, ¿no habrá ninguna manifestación del bautismo con el Espíritu que recibimos? ¿Seguirá todo igual que antes y, si es así, dónde está la realidad y utilidad del bautismo? Sí, habrá manifestación, una manifestación muy definida, pero ten en cuenta cuál será el carácter de la manifestación y cuándo se debe esperar. ¿Cuándo se debe esperar la manifestación? Después de creer. Después de haber recibido por simple fe en la palabra desnuda de Dios. ¿Y cuál será el carácter de la manifestación? Aquí es donde muchos se desvían. Han leído las maravillosas experiencias de Charles Finney, John Wesley, D. L. Moody y otros. Estos hombres nos cuentan que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo tuvieron sensaciones maravillosas. Finney, por ejemplo, lo describe como grandes oleadas de electricidad que lo recorrían, tanto que se vio obligado a pedirle a Dios que detuviera su mano, o moriría en el acto. El señor Moody, en raras ocasiones, describía una experiencia similar. No cuestiono ni por un momento que estos hombres tuvieron tales experiencias. La palabra de hombres como Charles Finney, D. L. Moody y otros es digna de creer, y hay otra razón por la cual no puedo cuestionar la realidad de estas experiencias, pero aunque estos hombres sin duda tuvieron estas experiencias, no hay un solo pasaje en la Biblia que describa tal experiencia. Estoy inclinado a pensar que los apóstoles las tuvieron, pero si las tuvieron, las mantuvieron para sí mismos, y es bueno que lo hayan hecho, porque si las hubieran dejado registradas, es lo que estaríamos buscando hoy. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones que realmente ocurrieron en el caso de los apóstoles y los primeros discípulos? Nuevo poder en el trabajo del Señor. Leemos en Pentecostés que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, Hechos 2:4. Relatos similares se dan de lo que ocurrió en la casa de Cornelio y en Efeso. Todo lo que leemos en el caso del apóstol Pablo es que Ananías entró y dijo, hermano Saulo, el Señor, Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego Ananías lo bautizó, y lo siguiente que leemos es que Pablo fue directamente a la sinagoga y predicó a Cristo con tal poder que confundió a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Hechos 9:17 al 22. Así que, a lo largo del Nuevo Testamento, la manifestación que se nos enseña a esperar y la manifestación que realmente ocurrió fue un nuevo poder en el trabajo cristiano, y esa es la manifestación que podemos esperar hoy, y no debemos buscarla con demasiado cuidado. Lo que debemos hacer es reclamar la promesa de Dios y dejar que Él se encargue de la forma en que se manifieste. 3. La tercera pregunta que surgirá para algunos es, ¿no tendremos que esperar el bautismo con el Espíritu Santo? No tuvieron que esperar los apóstoles 10 días, y no podríamos tener que esperar nosotros también 10 días o incluso más. No, no hay necesidad de que esperemos. La Biblia nos dice claramente por qué los apóstoles tuvieron que esperar 10 días. En Hechos 2:1, leemos, y cuando llegó el día de Pentecostés, literalmente, cuando se cumplía el día de Pentecostés.
Mucho tiempo atrás, en los tipos del Antiguo Testamento, y más allá de eso en los consejos eternos de Dios, se había establecido el día de Pentecostés para la venida del Espíritu Santo y la reunión de la Iglesia, y el Espíritu Santo no podía ser dado hasta que el día de Pentecostés se cumpliera. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron que esperar hasta que se cumpliera ese día, pero después de Pentecostés no hubo más esperas. No hubo espera, por ejemplo, en Hechos 4:31, apenas terminaron de orar cuando el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo espera en la casa de Cornelio. Estaban escuchando su primer sermón del Evangelio, y Pedro dijo, como punto culminante de su argumento, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y tan pronto como Pedro pronunció estas palabras, creyeron, y el Espíritu Santo cayó sobre los que oyeron la palabra. No hubo espera en Samaria después de que Pedro y Juan bajaron y les hablaron sobre el bautismo con el Espíritu Santo y oraron con ellos. No hubo espera en Efeso después de que Pablo vino y les dijo que no solo estaba el bautismo de Juan para arrepentimiento, sino el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Es cierto que habían estado esperando hasta entonces, pero simplemente porque no sabían que había tal bautismo para ellos. Y muchos hoy en día pueden esperar porque no saben que existe el bautismo con el Espíritu Santo para ellos, o pueden tener que esperar porque no están descansando en la obra terminada de Cristo, o porque no han apartado el pecado, o porque no se han entregado completamente a Dios, o porque no quieren pedir, creer y recibir de manera definitiva, pero la razón de la espera no está en Dios, está en nosotros mismos. Cualquiera que lo desee puede dejar este libro en este momento, tomar los pasos que se han señalado y recibir inmediatamente el bautismo con el Espíritu Santo. No diría una palabra para disuadir a las personas de pasar mucho tiempo esperando en Dios en oración, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, Isaías 40:31. De hecho, son pocos entre nosotros los que hoy en día pasan tantas horas como deberían esperando en Dios. El autor puede dar testimonio gozoso de las manifestaciones del Espíritu que han venido una y otra vez mientras ha esperado en Dios durante las horas de la noche con hermanos creyentes, pero el punto que quiero enfatizar es que el bautismo con el Espíritu Santo puede recibirse de inmediato. La Biblia lo demuestra, la experiencia lo demuestra. Muchos están esperando sentir algo cuando deberían estar reclamando por fe. En estos días, escuchamos de muchos que dicen que están esperando su Pentecostés, algunos han estado esperando semanas, otros han estado esperando meses, algunos han estado esperando años. Esto no es bíblico y deshonra a Dios. Estos hermanos tienen una visión no bíblica de lo que constituye Pentecostés. Han fijado en sus mentes que deben ocurrir ciertas manifestaciones, y como esas manifestaciones particulares, que ellos mismos han prescrito, no suceden, piensan que no han recibido el Espíritu Santo. Hay muchos que han sido llevados al error, ya refutado en este libro, de que el bautismo con el Espíritu Santo siempre se manifiesta en el don de lenguas. No han recibido el don de lenguas y, por lo tanto, concluyen que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero, como ya hemos visto, uno puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo sin recibir el don de lenguas. Otros aún están esperando alguna sensación estática. No necesitamos esperar en absoluto. Podemos cumplir con las condiciones, reclamar la bendición de inmediato sobre la base de la segura palabra de Dios. Hubo un tiempo en el ministerio del autor en el que decidió que no entraría en su púlpito nuevamente hasta haber sido definitivamente bautizado con el Espíritu Santo y saberlo, o hasta que Dios de alguna manera le dijera que fuera. Me encerré en mi estudio y día tras día esperé en Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Fue un tiempo de lucha. Surgía el pensamiento, ¿y si no recibo el bautismo con el Espíritu Santo antes del domingo? ¿Cómo se verá si me niego a subir al púlpito? Pero mantuve firme mi resolución. Tenía una idea más o menos clara de lo que podría suceder cuando fuera bautizado con el Espíritu Santo, pero no ocurrió de esa manera. Una mañana, mientras esperaba en Dios, en uno de los momentos más tranquilos y serenos de mi vida, fue como si Dios me dijera, la bendición es tuya. Ahora ve y predica. Si hubiera conocido mi Biblia en ese entonces como la conozco ahora, podría haber escuchado esa voz desde el primer día hablándome a través de la palabra, pero no la conocía, y Dios, en su infinita condescendencia, viendo mi debilidad, me habló directamente al corazón. No hubo éxtasis o emoción particular, simplemente la calma seguridad de que la bendición era mía. Entré en mi labor y Dios manifestó su poder en ese trabajo. Pasó algún tiempo, no recuerdo cuánto, y estaba sentado en ese mismo estudio. No recuerdo que estuviera pensando en este tema en absoluto, pero de repente fue como si me hubieran tirado de la silla al suelo, y me encontré postrado, clamando, «Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!». No podía detenerme. Algún poder, que no era el mío, se había apoderado de mis labios y de todo mi ser.
El autor no es de temperamento excitable, histérico o siquiera emocional, pero perdí el control absoluto de mí mismo. Nunca antes en mi vida había gritado, pero no podía detenerme. Después de un rato, cuando recuperé el control de mí mismo, fui a mi esposa y le conté lo que había sucedido. Cuento esta experiencia, no para magnificarla, sino para decir que el momento en que ocurrió esta maravillosa experiencia, que realmente no puedo describir completamente, no fue el momento en que fui bautizado con el Espíritu Santo. El momento en que fui bautizado con el Espíritu Santo fue en esa hora tranquila cuando Dios dijo, es tuyo. Ahora ve y predica. Hay una tarde que nunca olvidaré. Fue el 8 de julio de 1894, durante la convención de estudiantes en Northfield. Esa mañana había hablado en la iglesia sobre cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Mientras me acercaba al final de mi mensaje, saqué mi reloj y noté que era exactamente mediodía. El señor Moody nos había invitado a subir a la montaña esa tarde a las 3 en punto para esperar en Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Al mirar mi reloj, dije, caballeros, es exactamente mediodía. El señor Moody nos ha invitado a subir a la montaña a las 3 en punto para esperar en Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Faltan 3 horas para las 3. Algunos de ustedes no pueden esperar 3 horas, ni necesitan esperar. Vayan a su tienda, a su habitación en el hotel o en los edificios, salgan al bosque, vayan a cualquier lugar donde puedan estar a solas con Dios. Cumplan con las condiciones para el bautismo con el Espíritu Santo y reclámenlo de inmediato. A las 3 en punto nos reunimos frente a la casa de la madre del señor Moody. Éramos 456 en total, todos hombres de las universidades del este. Conozco el número porque el señor Paul Moody nos contó mientras pasábamos por las puertas hacia los terrenos. Comenzamos a subir por la ladera de la montaña. Después de haber avanzado una cierta distancia, el señor Moody dijo, no creo que necesitemos ir más lejos. Detengámonos aquí. Nos sentamos y el señor Moody preguntó, ¿alguien tiene algo que decir? Uno tras otro, quizás 75 hombres, se levantaron y dijeron palabras en este sentido, no pude esperar hasta las 3 en punto. He estado solo con Dios y he recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces el señor Moody dijo, no veo razón por la cual no debamos arrodillarnos aquí mismo ahora y pedirle a Dios que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros tan claramente como cayó sobre los apóstoles en Pentecostés. Oremos. Nos arrodillamos en el suelo, algunos de nosotros nos tumbamos sobre los pinos caídos. Mientras subíamos la montaña, una nube se había ido formando sobre ella, y cuando comenzamos a orar, la nube se rompió y las gotas de lluvia comenzaron a caer sobre nosotros a través de los pinos, pero otra nube, llena de misericordia, se había estado formando sobre Northfield durante 10 días, y nuestras oraciones parecían atravesar esa nube, y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Fue una hora maravillosa. Hay muchos que nunca la olvidarán. Pero cualquier persona que lea este libro puede tener una hora similar a solas ahora mismo. Puede tomar los 7 pasos uno por uno y el Espíritu Santo caerá sobre él.